El mundo en el que vivimos está tejido con secretos que escapan a la comprensión humana. A lo largo de los siglos, luces extrañas han surcado los cielos, reliquias sagradas han desafiado la fe y los enigmas del tiempo y el espacio han puesto en duda todo lo que creemos real. Cada misterio es como una grieta en el velo de la realidad, una fisura por la que se cuela lo inexplicable para recordarnos que la verdad es siempre más vasta de lo que imaginamos. Hoy nos adentraremos en 5 enigmas que han resistido el paso del tiempo y la mirada de la ciencia. Los círculos en los cultivos, el sudario de Turín, el cronovisor, la señal WOW y el estallido de Tunguska. Cada historia nos empuja hacia los límites del conocimiento humano, hacia ese borde en el que la razón se detiene y lo desconocido comienza. En las vastas llanuras de Inglaterra, donde el verde de los campos parece extenderse hasta donde la vista alcanza, existe un fenómeno que ha fascinado y desconcertado a la humanidad durante décadas: los círculos en los cultivos. Estas figuras geométricas de tamaños colosales y perfección casi imposible aparecen de la noche a la mañana en plantaciones de trigo, cebada y maíz. Su origen sigue siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo, pues aunque algunos intentan reducirlo a bromas elaboradas, otros defienden que detrás de estos patrones yace un mensaje de lo desconocido, quizás incluso de lo extraterrestre. Las primeras menciones de círculos extraños en los campos ingleses se remontan al siglo XVII, cuando en un panfleto titulado The Mowing Devil se relataba cómo un demonio había cegado un cultivo formando un diseño perfecto. Aunque en aquel entonces fue visto como un mito o superstición, muchos investigadores creen que este documento podría ser una de las primeras referencias históricas a lo que hoy conocemos como círculos en los cultivos. Sin embargo, fue en el siglo XX, concretamente en la década de 1970, cuando el fenómeno comenzó a adquirir notoriedad mundial. Los círculos no eran simples figuras. Se trataba de patrones matemáticos complejos, espirales imposibles, representaciones de fractales y símbolos que evocaban astronomía, geometría sagrada y hasta mensajes codificados. Lo más inquietante era la perfección de estas formaciones. En cuestión de horas, bajo la oscuridad de la noche, surgían dibujos de cientos de metros de diámetro con una precisión tal que incluso con tecnología moderna resultaría un desafío replicarlos sin dejar huellas evidentes. Quienes han estudiado los cultivos aseguran que hay una diferencia entre los círculos creados por seres humanos y los que parecen tener un origen desconocido. En los primeros, las plantas aparecen rotas o aplastadas de forma irregular. En los segundos, las espigas están dobladas cuidadosamente a centímetros del suelo, como si hubieran sido expuestas a una energía que las reblandeció sin llegar a quebrarlas. Además, en algunos casos se han registrado niveles inusuales de radiación y alteraciones magnéticas dentro de las figuras, algo que la ciencia aún no puede explicar con claridad. El fenómeno se convirtió en un imán para investigadores, ufólogos, místicos y curiosos de todo el mundo. Algunos científicos intentaron explicar los círculos recurriendo a fenómenos naturales como vórtices de viento o descargas de energía atmosférica, pero estas teorías no lograron justificar la precisión y la simetría de los diseños. Los escépticos, por su parte, atribuyeron los círculos a bromistas, que durante la noche utilizaban cuerdas y tablas para aplastar el trigo, un método conocido como planking. De hecho, en los años 90, 2 hombres llamados Doug Bower y Dave Chorley confesaron haber creado varias de estas formaciones como entretenimiento. Sin embargo, la controversia no terminó allí, pues aun cuando algunos diseños fueron obra de humanos, otros aparecieron con características imposibles de replicar con simples herramientas rudimentarias. Lo más desconcertante es que los círculos no se limitan a Inglaterra. Con el paso de los años, se han documentado miles de casos en países como Estados Unidos, Australia, Rusia, México, Japón y Brasil. No obstante, Inglaterra sigue siendo el epicentro del misterio, especialmente en la región de Wiltshire, donde los campos cercanos a Stonehenge se han convertido en un punto caliente para la aparición de estas formaciones. Para algunos, no es coincidencia que estos círculos aparezcan cerca de monumentos antiguos cargados de simbolismo y energía.
Existen quienes creen que los círculos son mensajes de inteligencias extraterrestres, una forma de comunicación no verbal diseñada para despertar la curiosidad humana y señalar que no estamos solos en el universo. Otros piensan que son marcas energéticas de la Tierra misma, intentos de nuestro planeta por comunicarse con sus habitantes o manifestaciones de fuerzas naturales que aún desconocemos. Para los más místicos, los círculos son portales dimensionales, claves para activar una conexión espiritual con realidades superiores. Uno de los casos más célebres ocurrió en el verano de 1996, cuando apareció una formación conocida como la Respuesta de Arecibo en Chilbolton. Era un diseño gigantesco que parecía responder al mensaje enviado desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico en el año 1974. Aquella transmisión había sido un intento de la humanidad por contactar posibles civilizaciones extraterrestres, codificando información sobre nuestra biología, nuestro sistema solar y nuestra tecnología. Lo increíble es que el círculo en los cultivos contenía modificaciones que sugerían una raza diferente, con un ADN distinto, otra configuración solar y tecnología avanzada en energía. ¿Coincidencia, fraude o comunicación real? El debate aún persiste. Además, muchos testigos aseguran haber visto luces brillantes, esferas luminosas y objetos voladores no identificados sobrevolando los campos poco antes de que aparecieran los círculos. Estas observaciones refuerzan la idea de que el fenómeno podría estar relacionado con inteligencias no humanas. Incluso hay grabaciones que muestran pequeñas esferas moviéndose sobre los cultivos, momentos antes de que los tallos comenzaran a doblarse formando figuras perfectas. El misterio de los círculos en los cultivos sigue siendo un terreno de batalla entre creyentes y escépticos. Mientras unos los ven como pruebas de un contacto inminente con civilizaciones superiores, otros los descartan como elaboradas obras humanas destinadas a engañar a la opinión pública. Pero hay un punto que nadie puede negar: la belleza y el magnetismo de estas formaciones han capturado la imaginación del mundo entero. En última instancia, quizás lo verdaderamente importante no sea descubrir si fueron creados por extraterrestres, por la propia Tierra o por artistas nocturnos, sino comprender el impacto que han tenido en nosotros. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra pequeñez en el universo, a recordar que aún quedan misterios más allá de la ciencia y que la realidad puede esconder verdades que desafían nuestra comprensión. Los campos ingleses, con sus amaneceres brumosos y su silencio ancestral, seguirán siendo testigos de lo imposible. Y cada vez que un nuevo círculo aparezca en la hierba, la humanidad se enfrentará nuevamente a la eterna pregunta: ¿somos los únicos en el cosmos o alguien en algún lugar está intentando comunicarse con nosotros de la manera más enigmática posible? En una catedral antigua, en el corazón de Turín, Italia, yace uno de los objetos más polémicos, venerados y enigmáticos de la historia humana, el sudario de Turín. Se trata de una tela de lino de más de 4 metros de largo y poco más de 1 metro de ancho que muestra, impreso como por un misterio insondable, la silueta frontal y dorsal de un hombre. Un rostro barbado, sereno y doliente, con señales de tortura, latigazos, clavos y una herida en el costado. Para millones de creyentes, esa imagen es nada menos que el rostro de Jesucristo, marcado en la tela tras su crucifixión y resurrección. Para otros es simplemente un elaborado fraude medieval, un truco artístico, una falsificación. El sudario aparece en la historia documentada en el siglo XIV cuando un caballero francés, Geoffroy de Charny, lo presentó en una iglesia de Lirey. Desde aquel momento las multitudes comenzaron a peregrinar para ver el lienzo, mientras las autoridades eclesiásticas se mostraban cautelosas. El Papa Clemente reconoció su existencia, pero con reservas, diciendo que no era más que una representación piadosa. Aún así, el sudario atrajo a los fieles, quienes aseguraban sentir la fuerza de lo sagrado emanando de la tela. Lo verdaderamente perturbador es la forma en que la figura está grabada. No es una pintura en el sentido clásico. No hay trazos de pincel, no hay pigmentos que definan la imagen como lo haría un artista. Más bien, la impresión parece haber sido quemada superficialmente sobre las fibras, como una especie de radiación desconocida que dejó marcado el tejido.
Los científicos que han estudiado el lienzo han quedado desconcertados. La imagen se hace más clara al mirarla a distancia y presenta propiedades tridimensionales, como si fuese un negativo fotográfico creado siglos antes de que la fotografía siquiera existiera. En 1978, un equipo de más de 30 científicos, conocido como STURP, realizó un análisis detallado del sudario. Sus conclusiones fueron tan misteriosas como el objeto mismo. No encontraron evidencia de pigmentos ni de técnicas artísticas tradicionales. La imagen no podía ser explicada por pintura, ni por tintes, ni por estampado. Y sin embargo, estaba allí perfectamente marcada. Uno de los investigadores declaró que la formación de la imagen parecía ser el resultado de un breve estallido de energía que había descolorido las fibras de lino de una manera que ninguna tecnología humana conocida en el pasado podía haber reproducido. Los análisis posteriores complicaron aún más el misterio. En 1988, 3 laboratorios de radiocarbono realizaron pruebas al tejido, concluyendo que el sudario era de origen medieval, datado entre los siglos XIII y XIV. La noticia fue devastadora para los creyentes. ¿Acaso todo se reducía a una falsificación ingeniosa? Sin embargo, pronto aparecieron objeciones. Se descubrió que las muestras usadas en la prueba provenían de una sección posiblemente reparada en el medioevo tras un incendio que había dañado la tela en 1532. Es decir, que las fibras analizadas podían no ser representativas del lienzo original. Otros estudios revelaron rastros de polen en el sudario provenientes de plantas que crecen únicamente en Oriente Medio, particularmente en Palestina. Además, análisis médicos han sugerido que las marcas de heridas corresponden de manera asombrosamente precisa a lo que narran los evangelios: la corona de espinas, los clavos en las muñecas y pies, la lanzada en el costado. Es como si aquella tela hubiese envuelto realmente un cuerpo torturado en una crucifixión. Más allá de la religión, el sudario desafía nuestra lógica. Si se tratara de una falsificación medieval, ¿cómo explicar la perfección anatómica de la figura? En esa época, el conocimiento médico no era lo suficientemente avanzado como para detallar con tanta exactitud las proporciones del cuerpo humano o los efectos de una flagelación real. Además, ¿cómo explicar que la imagen funcione como un negativo fotográfico? La técnica para lograrlo era desconocida durante siglos. Algunos sostienen que el sudario fue creado mediante técnicas alquímicas o artísticas secretas. Otros especulan con la intervención de fenómenos paranormales o incluso extraterrestres, sugiriendo que la tela pudo haber sido impregnada por un tipo de energía aún desconocida. Para los creyentes, la explicación es sencilla y a la vez imposible. La imagen fue grabada en el instante mismo de la resurrección, cuando un estallido de poder divino emanó del cuerpo de Cristo, dejando su huella como testimonio para la humanidad. El sudario, custodiado en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, ha sobrevivido a incendios, guerras y saqueos. En 1532, cuando las llamas devoraban la capilla, gotas de metal fundido cayeron sobre el lienzo, dejando marcas oscuras que todavía son visibles. A pesar de estos daños, la imagen central se mantiene intacta, como si fuese indestructible. Muchos lo ven como una prueba más de su carácter sobrenatural. El impacto del sudario trasciende lo religioso. Filósofos, científicos y escépticos se han enfrentado durante décadas y ninguno ha podido dar una respuesta definitiva. Cada nuevo análisis abre más preguntas que respuestas. ¿Es un fraude medieval imposible de reproducir hoy en día? ¿Un milagro tangible que confirma la fe? ¿O acaso un fenómeno científico aún incomprendido que espera ser descifrado en el futuro? El aura del sudario reside precisamente en su ambigüedad. No es solo un objeto sagrado, ni únicamente una reliquia histórica. Es un espejo de nuestra necesidad de creer, de encontrar huellas de lo divino en el mundo material. Quienes se arrodillan ante él ven en sus fibras la promesa de la vida eterna. Quienes lo estudian con escepticismo lo ven como un reto a la razón. En ambos casos, el sudario logra lo imposible: mantener viva la pregunta, mantener encendida la chispa del misterio. Cada vez que es exhibido al público, miles de peregrinos viajan desde todos los rincones del planeta para contemplar la tela. Algunos lloran, otros oran, otros se quedan en silencio, abrumados por la sensación de estar ante algo que trasciende el tiempo.
El rostro en el lino parece devolver la mirada, como si en él se concentrara la esencia misma del misterio humano. La lucha eterna entre la fe y la duda, entre lo tangible y lo invisible. Así, el sudario de Turín continúa siendo un enigma que desafía las certezas de la ciencia y la incredulidad del mundo moderno. Un lienzo que no responde, que guarda silencio, que solo ofrece una imagen etérea, imposible, que se resiste a ser explicada. Quizás ahí radica su mayor poder, en recordarnos que no todo puede ser reducido a fórmulas o experimentos, que todavía hay secretos que escapan a nuestra comprensión, y que tal vez en esa frágil tela marcada por fuego y tiempo se encuentre uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. En los archivos ocultos de la historia moderna existe un relato tan increíble que parece sacado de la ciencia ficción, pero que, según algunos testimonios, fue real. Se trata del cronovisor, un supuesto aparato capaz de capturar imágenes del pasado e incluso del futuro, una máquina que habría permitido a un grupo de científicos y religiosos contemplar con sus propios ojos escenas que marcaron el destino de la humanidad. El origen de este misterio se remonta a la década de 1950, cuando un monje benedictino, el padre Pellegrino Ernetti, aseguró haber formado parte de un proyecto secreto en el que participaron científicos de renombre y miembros del Vaticano. Según su testimonio, este grupo logró construir un dispositivo que funcionaba como una ventana en el tiempo. No se trataba de viajar físicamente al pasado, sino de captar las ondas residuales que, de alguna manera, permanecen grabadas en el universo, como si la realidad misma dejara huellas que pudieran ser descifradas. El padre Ernetti describió el cronovisor como un aparato compuesto por antenas especiales, receptores de radiación y un sistema de grabación que proyectaba en una pantalla imágenes del pasado. Según él, con esta máquina fue posible observar escenas históricas como discursos de políticos de la antigua Roma, representaciones teatrales desaparecidas y, lo más sorprendente, episodios de la vida de Jesucristo, incluida su crucifixión. La idea suena descabellada, pero lo que la vuelve inquietante es que el testimonio de Ernetti no fue aislado. En 1972, un periódico italiano publicó una supuesta fotografía obtenida con el cronovisor, en la que se veía el rostro de Cristo agonizante en la cruz. La imagen desató una tormenta mediática. Para los creyentes era una prueba irrefutable de que la máquina existía, mientras que para los escépticos no era más que un burdo montaje. Años después, algunos investigadores afirmaron que aquella imagen coincidía sospechosamente con un crucifijo tallado en una iglesia de Perugia, lo que alimentó las sospechas de falsificación. Sin embargo, el misterio ya estaba sembrado. El padre Ernetti nunca se retractó por completo de su historia. Aunque en sus últimos días afirmó que algunos detalles habían sido malinterpretados, sostuvo hasta el final de su vida que el cronovisor había sido real, pero que el Vaticano lo había confiscado y ocultado debido al peligro que representaba. Imaginemos por un momento el alcance de un dispositivo así. Gobiernos, corporaciones y poderes ocultos podrían manipular la historia a su conveniencia, espiar el pasado de cualquier persona o anticipar el futuro para obtener ventaja. El propio Ernetti advirtió que el cronovisor era demasiado peligroso para estar en manos de la humanidad. Más allá de la fe o el escepticismo, la posibilidad del cronovisor plantea una cuestión fascinante. ¿Es posible que el tiempo deje una huella grabada en el tejido del universo como un registro cósmico al que alguien podría acceder? Algunas teorías modernas, relacionadas con la física cuántica, sugieren que la realidad no es lineal, sino que funciona como un entramado de probabilidades donde todo lo que ocurre deja rastros energéticos. Bajo esa lógica, no sería imposible que, con la tecnología adecuada, alguien pudiera sintonizar esos ecos del pasado, como quien ajusta una radio para captar una frecuencia lejana. Sin embargo, no hay pruebas materiales de que el cronovisor existiera. Ningún esquema, ningún prototipo, ningún documento oficial ha salido a la luz. Todo lo que tenemos son testimonios, rumores y artículos de prensa que oscilan entre lo increíble y lo absurdo. Y sin embargo, la historia persiste porque toca una fibra profunda en el ser humano. La obsesión con el tiempo, con lo que fue y con lo que será, con la posibilidad de ver más allá de los límites que la vida nos impone. El Vaticano, por su parte,
nunca ha confirmado ni desmentido categóricamente el asunto. Esta actitud ambigua alimenta aún más las sospechas de quienes creen en el cronovisor. Algunos teóricos de la conspiración aseguran que la Iglesia guarda celosamente secretos tecnológicos y conocimientos heredados desde la antigüedad, y que el cronovisor es solo uno de tantos objetos ocultos en los archivos secretos. Lo más perturbador de este misterio es que, aunque carece de pruebas concretas, encaja con una serie de relatos que se repiten a lo largo de la historia. La idea de máquinas imposibles, de tecnologías que aparecen en épocas donde no deberían existir, de conocimientos prohibidos ocultos para evitar que la humanidad se destruya a sí misma. El cronovisor, en ese sentido, es tanto un mito tecnológico como una advertencia moral. Imaginemos por un instante que la máquina fuera real. ¿Qué pasaría si pudiéramos comprobar con absoluta certeza los hechos históricos? Si pudiéramos observar la vida de personajes legendarios, confirmar las grandes verdades religiosas o descubrir las mentiras de los poderosos. El mundo entero cambiaría. La fe, la política, la ciencia, todo quedaría alterado para siempre. Quizás esa sea la razón por la cual, de haber existido, el cronovisor fue ocultado, porque el ser humano aún no está preparado para manejar la verdad desnuda del tiempo. El caso del cronovisor es un recordatorio inquietante de que, en algún rincón del conocimiento, podrían existir tecnologías capaces de romper los límites que creemos infranqueables. Una ventana al pasado y al futuro no solo sería un logro científico, sino también un arma devastadora. Y quizá, después de todo, esa es la lección más importante de este misterio, que no siempre estamos listos para ver lo que anhelamos conocer. Hasta el día de hoy, el cronovisor sigue siendo un fantasma en la frontera entre la ciencia y la fe, entre el mito y la conspiración, un eco de lo que pudo ser y de lo que tal vez alguien aún guarda en silencio, un recordatorio de que el tiempo, ese río implacable que creemos conocer, podría no ser tan lineal, tan inaccesible como pensamos, y que quizá, en los pasillos ocultos de la historia, alguien ya haya mirado más allá del velo y haya contemplado los secretos que el universo guarda celosamente entre sus pliegues. El verano de 1977 traía consigo noches calurosas en el estado de Ohio. En una pequeña sala del Big Ear, un radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio, un astrónomo voluntario llamado Jerry Eyman revisaba los registros de señales provenientes del espacio profundo. Su tarea parecía rutinaria, casi mecánica: escanear interminables líneas de datos impresas en papel en busca de cualquier irregularidad. Y fue entonces, en medio de esa monotonía, cuando el universo pareció susurrar algo. Allí, entre columnas de letras y cifras, apareció un patrón insólito, una señal extremadamente intensa, captada durante 72 segundos exactos, que parecía provenir de la constelación de Sagitario. La intensidad del registro era tan inusual que Eyman, atónito, rodeó la secuencia con un bolígrafo rojo y escribió a un costado una sola palabra: ¡Wow! Ese gesto espontáneo bautizaría para siempre al enigma más fascinante de la radioastronomía. La señal ¡Wow! No se parecía a nada detectado antes. Tenía la forma que los científicos esperaban encontrar si alguna vez una civilización extraterrestre intentaba comunicarse, una transmisión en una frecuencia muy precisa, cercana a los 1420 MHz, la misma frecuencia natural del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. En teoría, cualquier civilización avanzada sabría que esta era la lengua común para enviar mensajes cósmicos. Lo perturbador no fue solo la intensidad de la señal, sino también su silencio posterior. Nunca volvió a repetirse. A pesar de décadas de observaciones, búsquedas y tecnología cada vez más avanzada, nadie ha podido registrar algo idéntico. Fue como un destello, un grito cósmico único que llegó desde la oscuridad para luego desvanecerse sin explicación. Al principio, Eyman y sus colegas barajaron varias hipótesis. ¿Un satélite? ¿Una interferencia terrestre? ¿Un eco cósmico de alguna estrella lejana? Sin embargo, ninguna explicación se sostuvo. No había satélites en esa frecuencia. La señal era demasiado precisa para ser ruido, y su intensidad no coincidía con fenómenos naturales conocidos. Para muchos investigadores,
La conclusión más inquietante era también la más evidente. Aquello pudo haber sido un mensaje artificial, emitido por una inteligencia no humana. Lo fascinante es que la señal WOW encajaba con las expectativas del proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Desde hacía años, los astrónomos sabían que, si alguna vez una civilización extraterrestre trataba de comunicarse, lo más lógico sería hacerlo en la frecuencia del hidrógeno. La señal recibida no solo se ajustaba a ese perfil, sino que además poseía la claridad de una transmisión intencional. Y sin embargo no contenía mensaje alguno, no había palabras, no había patrones codificados, solo un pulso puro y potente, como si alguien hubiera querido simplemente decir: «Estamos aquí». El misterio creció con el paso de los años. Algunos científicos defendieron la hipótesis de que la señal podría haber sido producto de una emisión natural, quizá de un cometa que pasaba cerca de la constelación de Sagitario y cuya atmósfera rica en hidrógeno pudo amplificar la frecuencia. Sin embargo, esa teoría fue rebatida en múltiples ocasiones. Los cometas no generan emisiones tan claras ni tan concentradas, y los que se encontraban en la zona en aquel año fueron revisados sin éxito. Lo más perturbador es la naturaleza efímera del evento. Durante 72 segundos, el universo entregó un fragmento de lo desconocido, ni un segundo más, ni un segundo menos. La duración exacta coincide con el tiempo que el radiotelescopio tardaba en escanear una región del cielo, lo que implica que, si la señal hubiera continuado, seguramente se habría registrado al pasar nuevamente. Pero no. Fue un destello único, como si alguien hubiese lanzado un mensaje calculado, sabiendo que sería apenas perceptible. Décadas más tarde, la señal WOW sigue siendo objeto de debates y controversias. Para los más escépticos, todo se reduce a un fenómeno natural aún no comprendido. Quizá una ráfaga de radio poco común, un eco de la vastedad cósmica que coincidió con los cálculos de los científicos. Pero para quienes creen en la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra, aquel instante fue la prueba más cercana a un contacto real. Imaginemos lo que implica. En algún rincón de la galaxia, una civilización pudo haber levantado la mirada al mismo cielo que nosotros y decidido emitir un saludo, una confirmación de su existencia. Quizá el mensaje era simple, intencionalmente breve, un destello diseñado para evitar que una especie aún primitiva como la nuestra pudiera rastrearlos o alcanzarlos. O tal vez fue un error, una fuga tecnológica, como si hubiéramos captado la fuga de energía de una civilización inmensamente más avanzada. El enigma de la señal WOW nos confronta con una idea inquietante, que el universo es un océano inmenso lleno de barcos invisibles y que aquella noche de agosto escuchamos el eco lejano de uno de ellos pasando a la distancia. Lo irónico es que el propio Jerry Eggman, con los años, se mostró escéptico respecto a su descubrimiento. Aunque nunca negó lo ocurrido, afirmó que la ausencia de repetición le hacía dudar de un origen extraterrestre. Y sin embargo la fascinación persiste. La señal se ha convertido en un símbolo, una chispa que alimenta el sueño de que no estamos solos en la inmensidad. El misterio continúa porque, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, la señal WOW cumple con algo que todos los grandes enigmas comparten: un equilibrio perfecto entre lo posible y lo imposible. No puede demostrarse como fraude, no puede explicarse con certeza, y sin embargo está ahí, registrado en papel, marcado con un círculo rojo y una exclamación que parece gritar desde hace décadas: algo ocurrió. Hoy, en pleno siglo XXI, radiotelescopios más poderosos que el Big Ear siguen explorando el cosmos, buscando respuestas, aguardando otro destello que repita aquel eco del pasado. Pero hasta ahora, el cielo permanece en silencio, como si la voz que habló en 1977 hubiese decidido callar para siempre. Fue la señal WOW, un saludo perdido de una civilización lejana, una casualidad cósmica irrepetible, o una advertencia de que en los pliegues del universo hay fuerzas observándonos. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, en aquella noche calurosa de Ohio, el cosmos rompió su silencio eterno por 72 segundos. Dejando en nosotros una huella imborrable, un susurro que sigue resonando hasta hoy, como un eco inquietante que nos recuerda que no estamos solos, aunque aún no tengamos las palabras para responder. El amanecer del 30 de junio de 1908
comenzó como cualquier otro en las vastas y frías tierras de Siberia. Los campesinos de las aldeas cercanas al río Podkamenaya-Tunguska despertaban con el canto de los pájaros y el crujir de la madera en sus fogones. Nada presagiaba que, en cuestión de minutos, el mundo se vería sacudido por un fenómeno tan colosal que marcaría para siempre la memoria de la humanidad. A las 7 de la mañana, el cielo se iluminó con una claridad cegadora. Testigos describieron una bola de fuego atravesando la atmósfera, tan brillante como el sol mismo. La tierra tembló con una fuerza sobrecogedora, como si un gigante invisible hubiera golpeado desde lo alto. Árboles enteros fueron arrancados de raíz, animales murieron en el acto y el silencio eterno de la taiga se quebró con un estruendo que pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia. Lo que ocurrió en Tunguska fue un cataclismo sin precedentes, una explosión aérea con una potencia estimada de más de 15 megatones, equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. Sin embargo, lo más desconcertante fue la ausencia de un cráter. Allí donde se esperaba encontrar una herida en la tierra, no había más que bosques carbonizados y millones de árboles caídos, alineados como si una fuerza invisible los hubiese doblado en dirección opuesta al epicentro. Durante años, el suceso fue considerado casi un mito, pues la región era tan remota que nadie pudo investigar de inmediato. Pasaron casi 20 años hasta que el explorador ruso Leonid Kulik lideró la primera expedición científica al lugar. Lo que encontró desafiaba toda lógica. Más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque estaban arrasados, como si un titán hubiese barrido la taiga con una mano ardiente. Los árboles cercanos al centro permanecían en pie, pero estaban completamente desprovistos de ramas y corteza, como esqueletos carbonizados, vigilando un silencio abrumador. Los lugareños narraban historias aterradoras. Decían haber visto un segundo sol atravesar el cielo, seguido de un viento abrasador que derribaba chozas y calcinaba la tierra. Algunos hablaban de un rugido semejante al de un dragón, otros juraban que fue un castigo de los dioses. Incluso hubo quienes afirmaron que aquella luz venía acompañada de seres brillantes, como guardianes cósmicos que descendían de los cielos. La ciencia, por su parte, intentó explicar lo sucedido. La hipótesis más aceptada sostiene que un meteorito de roca o hielo, de decenas de metros de diámetro, entró en la atmósfera terrestre y explotó antes de impactar contra el suelo, liberando una energía devastadora. Sin embargo, nunca se hallaron fragmentos significativos del supuesto asteroide. Ni rastro de hierro, ni restos pétreos suficientes para justificar semejante cataclismo. Esta ausencia de pruebas dio pie a especulaciones aún más inquietantes. Algunos científicos plantearon que pudo tratarse de un cometa, cuya composición de hielo se habría desintegrado en el aire, dejando únicamente devastación. Otros sugirieron que fue el impacto de antimateria, una colisión imposible de concebir, pero que explicaría la falta de restos sólidos. Incluso se mencionó la teoría de un pequeño agujero negro atravesando la Tierra, entrando por Siberia y saliendo por algún otro punto del planeta. Más allá de la ciencia, el misterio de Tunguska alimentó teorías aún más extraordinarias. Algunos investigadores del siglo XX afirmaron que pudo tratarse de una nave extraterrestre que explotó en pleno vuelo. La perfecta alineación de los árboles caídos y la ausencia de un cráter clásico reforzaban la idea de una explosión controlada o intencional. ¿Y si aquello no fue un accidente, sino una maniobra para evitar un impacto directo contra un área habitada? Hay quienes creen que Tunguska fue un experimento fallido, una prueba de armas de energía desconocida, quizá de origen humano, quizá de una civilización ajena a la nuestra. Nikola Tesla incluso fue mencionado en algunas teorías. Se decía que pudo haber probado su famosa Torre Wardenclyffe, capaz de transmitir energía sin cables, generando accidentalmente una descarga devastadora que alcanzó Siberia. Aunque jamás se comprobó, la idea contribuyó a rodear el misterio de un halo de conspiración. El enigma se profundizó cuando se analizaron los testimonios de los testigos. Algunos afirmaron que el suelo tembló antes del destello, como si algo hubiera detonado bajo tierra. Otros dijeron que el cielo parecía abrirse en dos, dejando escapar un resplandor azul que iluminó la noche durante días. En ciudades como Londres, a miles de kilómetros de distancia, se reportó un fenómeno insólito.
El cielo nocturno brillaba tanto que la gente podía leer el periódico en plena oscuridad. Lo inexplicable era que, a pesar de la magnitud del evento, no hubo un solo registro fotográfico. La cámara no estaba presente en ese rincón olvidado de la taiga, y el cataclismo sobrevivió únicamente en relatos, estudios posteriores y la huella imborrable que aún puede observarse en los bosques de Siberia. Hoy en día, más de un siglo después, Tunguska sigue siendo un enigma. Científicos modernos continúan explorando la zona con drones y satélites, buscando respuestas en los anillos de los árboles y en los sedimentos del suelo. Sin embargo, el misterio persiste. Nadie ha podido explicar con absoluta certeza qué cayó aquel día del cielo. ¿Fue realmente un fragmento de cometa? ¿Un visitante cósmico que se desintegró en llamas? ¿O fue algo más? ¿Un mensaje, un accidente, una advertencia de inteligencias que nos observan desde las estrellas? El misterio de Tunguska nos recuerda que la Tierra, a pesar de su aparente seguridad, sigue siendo vulnerable a lo desconocido. Un solo instante bastó para transformar una vasta región en un páramo desolado, un recordatorio de que vivimos bajo un cielo que puede despertar con furia en cualquier momento. El eco de esa explosión sigue resonando en nuestra memoria colectiva, no solo como un evento natural, sino como un recordatorio de lo frágiles que somos frente al universo. Quizá algún día descubramos la verdad detrás de Tunguska. Hasta entonces, seguirá siendo una herida abierta en la historia, un enigma que desafía tanto a la ciencia como a la imaginación. Porque aquel 30 de junio de 1908, en lo profundo de la taiga siberiana, algo cayó del cielo, y aún no sabemos qué fue. Los misterios que hemos recorrido nos muestran que la realidad es mucho más compleja de lo que creemos. Desde símbolos grabados en los campos hasta reliquias que parecen contener la huella de lo divino. Desde máquinas imposibles para ver el pasado hasta señales cósmicas que podrían ser la voz de otra inteligencia. Y finalmente, una explosión devastadora que transformó la taiga siberiana sin explicación clara. Todos ellos son fragmentos de un rompecabezas mayor que jamás hemos podido ensamblar. La ciencia ofrece hipótesis, la fe brinda respuestas espirituales y la imaginación abre portales infinitos de posibilidades. Pero ninguno de estos caminos logra cerrar del todo la herida que dejan estos enigmas. Quizá la misión de los misterios no sea ser resueltos, sino recordarnos nuestra pequeñez frente al universo. Porque en lo desconocido se esconde la chispa que nos hace seguir preguntando, seguir buscando y seguir soñando.